y empecé a intentar encontrar trabajo como traductor. Les agradecemos que estén acá y nos den el apoyo. Uno de los primeros shows que me tocó hacer cuando empecé a trabajar, tuve la suerte de que la empresa para la que había empezado a trabajar en el Luna logró hacer el show de Roger Waters. Que bueno, a mí siempre me gustó mucho Pink Floyd y tal. Y bueno, recién empezaba a trabajar, todavía no tenía 100% claro lo que estaba haciendo. Pero y estaba estabas con Roger Waters. Claro, o sea, estaba trabajando en un show de Roger Waters. Me gustaría que me cuentes un poco, yo acá veo uno de Killers. Sí, tenemos un ejemplo de, bueno, de lo que es dentro de un rider, algunas páginas dedicadas más bien al sonido. Esto es un Lollapalooza, debe ser 2017, una cosa así. Sí, yo empecé en Lollapalooza en 2014 como encargado técnico de uno de los escenarios y después para 2017, creo, sí, 2017 empecé como encargado de producción técnica general para todos los escenarios, sí. Bienvenidos. Quiero contarles que a raíz de la existencia del canal, entre las muchas cosas lindas que me pasaron, me reencontré con mi amigo Nicolás Gleria. Él trabaja en la industria de la música y está en el mundo de los mega eventos. Y entre muchos otros eventos, fue productor técnico de todos los Lollapalooza Argentina desde el 2014 hasta que se fue a Barcelona en el 2019. Así que tuvo contacto con un montón de bandas súper importantes. Y mientras me contaba, me surgieron un montón de preguntas porque me despierta muchísima curiosidad el tema. Y supuse que quizás yo no soy el único. Así que le pedí grabar y compartir el encuentro. Y me lo permitió. Acá está, se los presento. Bueno, Nico, gracias por dejarme compartir este encuentro. Así que te vuelvo a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Dani. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo está ya la cosa? Bien, ¿Con calor? Bien. Sí, mucho calor estos días, pero bien. Terminando la temporada de verano. Nico me estaba contando, y te vuelvo a preguntar, contame un poquito cómo fue que llegaste a hacer este trabajo de productor técnico. Bueno, yo empecé como técnico de sonido. Estudié en una de las escuelas tantas que hay en Argentina de sonido y empecé a trabajar por la bolsa de trabajo del lugar. Empecé a trabajar por suerte en un lugar grande. Empecé a trabajar en el estadio Luna Park. Me contactó una persona que en ese momento era el encargado de sonido del estadio Luna Park para ofrecerme, bueno, para decirme que había obtenido mis datos de la bolsa de trabajo y ofrecerme una entrevista para ver si podía cubrir un puesto que hacía falta. Que bueno, en este caso era el puesto de encargado de monitores, de todo lo que es los monitores. ¿Y eso cómo te agarra a vos? ¿Te sentías preparado? Bueno, uno nunca se siente preparado para esos nuevos pasos, sobre todo hacía poco que había terminado de estudiar en la EMBA, estaba trabajando de algo que nada que ver y era como medio hasta incluso, no te digo un sueño inalcanzable, pero algo que quizás es difícil, ¿no? Dedicarse a la música en todos sus aspectos es siempre complicado. Era tu primer, digamos, trabajo profesional dentro del audio. Sí, había hecho cositas muy pequeñitas. Trabajé en una radio un tiempo y cosas así, pero este era el primer trabajo real realmente. Y como decís, de golpe muy grande, fue un salto como muy grande, ¿no? ¿Y ese primer laburo que hiciste en el Luna, qué era? Bueno, el primer trabajo, que fue básicamente la entrevista, porque fue una entrevista más bien práctica, fuimos a hacer un evento privado, que no fue en el Luna particularmente, fue como una prueba, pero fuimos a hacer un evento privado al Sheraton, donde tocó Diego Torres. Y bueno, fuimos con la empresa de sonido, que me iba a contratar después, a poner todo el equipo de sonido para el artista. ¿Y cómo fue o cuándo fue que empezaste a salirte del monitores del Luna? Sí. Y empezaste a hacer otra cosa dentro de los eventos grandes, ¿entiendo? Bueno, al principio fue casi accidental porque hubo una situación en el Luna con un técnico de luces, en este caso de gringo de Estados Unidos, que bueno, hablaba inglés, no hablaba castellano, y un técnico local del Luna, compañero mío de luces, que tampoco hablaba inglés, ¿no? Entonces estaban tratando de hacerse entender. Y había una persona de producción que estaba traduciendo, pero ¿qué pasaba? Esta persona que estaba traduciendo sabía inglés, pero no tenía clara la jerga técnica de luces, ni de los shows, ni nada. Entonces tampoco podía resolver la situación. Bueno, me acerqué, les di una mano, le expliqué lo que necesitaban, se resolvió. Y bueno, a partir de eso dije, bueno, esto puede ser interesante y empecé a intentar encontrar trabajo como traductor. Les agradecemos que estén acá y nos den el apoyo. Pero les pedimos
pedimos por favor que no tiren cosas al escenario y pueden lastimarse a ustedes mismos. And we don't want that tonight. Y no queremos eso esta noche. Gracias. Poco a poco me fueron como dejando cada vez más cancha y empecé más a dedicarme a la producción, en este caso técnica, ¿no? Que es la producción más del lado mío, de las luces, del sonido, del video. Me gustaría que me contaras, que nos contaras ahora, qué es esto del trabajo de producción técnica, qué hace un productor técnico, pero capaz que antes, para ponernos en contexto, que me cuentes un poco cómo se organiza, ¿no? Un evento de las características de las que vos solés laburar, que yo llamaría mega eventos, con artistas muy reconocidos, donde va mucha gente en lugares muy grandes, con sistemas de sonido enormes, bueno, y un montón de cosas que no estoy mencionando y que me gustaría que me cuentes. Primero lo que está bueno es entender qué es una producción, ¿no? Cómo está formada una producción. Básicamente, generalmente lo que vos tenés es un promotor, que es el tipo que va a invertir. Digo, la persona puede ser una empresa, puede ser un inversor, pero es alguien o un grupo que pone el dinero en el sentido de que contrata al artista que va a tocar, o los artistas contrata el estadio, el lugar donde se va a hacer, y luego contrata una serie de servicios para que esto se pueda desarrollar. Y es el que se lleva la ganancia de la venta de entradas y sponsors y tal. Justo por debajo de ese promotor está lo que es la producción, que a veces es parte de una misma empresa, es decir, el promotor y la producción son lo mismo, o a veces el promotor puede contratar una producción o cierto equipo de producción. Dentro del equipo de producción es donde tenemos las diferentes áreas que van a organizar las diferentes partes de un festival o un concierto. Una de ellas es la producción técnica, que es a lo que yo más me dedico en general, que es la que controla, supervisa, coordina que toda la parte técnica esté en tiempo y forma, que es el sonido, las luces, el video, la electricidad, el backline, que son los instrumentos. Pero bueno, así como tenemos la producción técnica, tenemos otras áreas que son importantes en la producción. La parte técnica es el sonido que está más o menos montado en el escenario, los equipos para los instrumentos que están montados en el escenario, la iluminación que está enfocada al escenario, el escenario. Exactamente, sí. Todas esas cosas que estás nombrando son parte. El campo donde habita, digamos, el público. Bueno, claro, todo lo que habías nombrado hasta que nombraste el campo sí cae dentro de lo que es la producción técnica, mayormente, pero si dijéramos, claro, de la barricada o el antiavalancha o lo que le llames, que separa al público al escenario, es decir, del escenario hacia el lado del público, todo lo que es el campo, tenemos lo que le llamamos producción de campo, que, bueno, esto es un término más bien argentino. ¿Y habrá otra área que tiene que ver con el manejo del artista o la protección del artista o la atención del artista? Sí, hay dos áreas mayormente de la producción que son las que más están en contacto con el artista o con el equipo del artista para recibirlos como debe ser. Una es la producción técnica, porque el sonido, las luces, los instrumentos, todo eso van a ir adecuados al requerimiento del artista, que después te cuento bien cómo es esa parte, pero la otra área de la producción, que también está muy en contacto con el artista, es lo que se llama hospitalidad o hospitality, que básicamente se encarga de recibir al artista propiamente, físicamente, es decir, irlo a buscar al aeropuerto, llevarlo al hotel, tener reservada una habitación de hotel o habitaciones de hoteles tantas como se necesiten, hacerles todo el transporte hacia el lugar donde va a tocar, proveerles de catering, de camerinos, todas esas cosas. ¿Qué es lo primero que te toca hacer a vos como productor técnico? ¿Cómo te llega la información? ¿Qué haces inmediatamente después? Bueno, generalmente lo primero que sucede es que el promotor o el jefe de producción para el cual te contrataron te va a pasar el contacto de la contraparte del lado del artista con la que te vas a comunicar. En el caso de la producción técnica, generalmente se comunica con lo que se llama production manager en el mundo más internacional. Pero básicamente es eso, es el productor técnico del artista. La comunicación se centra mucho en un documento que se llama Rider. ¿Qué es un Rider? Generalmente es un archivo PDF que tiene toda la lista de requerimientos que el artista necesita para poder realizar su show. ¿Qué quiere decir? Todo lo que necesita, o sea, no solamente
el sonido, las luces, el video, los instrumentos. También lo que hablábamos antes de los hospitality, ¿no? ¿Cuántas habitaciones de hotel necesito? ¿Cuántos camerinos? ¿Cuántas oficinas para mi producción? ¿Cuántos vehículos para el transporte? Horarios típicos de cómo se va a desarrollar todo. Bueno, toda la información está ahí. Y a vos te llega ese rider, ¿dónde te enfocás primero? ¿O es indistinto eso? No, bueno, a ver, yo soy partidario de que hay que enfocarse en leerlo todo, en leerlo de arriba a abajo. Lo lees porque, todo y inmediatamente ¿qué haces? ¿Hablas con un proveedor de sonido, de luces? O supongo bueno, yo que deben tener uno con el que siempre trabajan o uno que se adapta a este proyecto. Sí, en general las productoras o promotores, depende de quién esté manejando exactamente la contratación de proveedores, tienen cierto listado de proveedores preferidos. Pero bueno, a grandes rasgos lo que sucedería es si se hace una leída completa del rider, se va tomando nota de qué es lo que se necesita y en base a cómo es el lineamiento del promotor o la producción para contratar a los proveedores, empezás a ponerte en contacto con el encargado de sonido, el encargado de luces, el encargado de video, el encargado del hotel a donde vas a reservar las habitaciones, digo, no, para hablar un poco no solo de la técnica, ¿no? Entonces empezás a chequear. A veces también pasa que chequeas con varios proveedores para obtener precios, buscas mercado, digamos. Claro. Pero bueno, eso es lo primero que haces. Una vez que tenés claro qué es lo que va a necesitar el artista, salís a buscarlo, básicamente. Les cuento a todos que Nico me había compartido unos riders y a partir de ahí medio me entusiasmé y fue que me dio ganas de ponerme a grabar y acá estamos. Me gustaría que me cuentes un poco, yo acá veo uno de Killers. Sí, ahí tenemos un ejemplo de lo que es dentro de un rider, algunas páginas dedicadas más bien al sonido, ¿no? Tenemos, en lo que es la página central arriba, lo que es un plano de escenario o stage plot, que básicamente es una vista desde arriba, como si estuviéramos viendo desde arriba del escenario, y nos muestra cómo están posicionados los elementos. En este caso, en algunos casos podemos ver hasta incluso dibujos de la banda tocando. En otros casos es más técnico como en este y se ven solamente símbolos que representan tarimas, parlantes tipo monitores o retornos y alguna información sobre señales, esas flechas de colores que muestran diferentes tipos de señales que van conectando cosas en el escenario. ¿Y esto te acordás de cuándo es? ¿O de qué evento es? ¿Lollapalooza o es un evento? Esto es un Lollapalooza, debe ser 2017, una cosa así. Sí, yo empecé en Lollapalooza en 2014 como encargado técnico de uno de los escenarios y después para 2017, creo, sí, 2017 empecé como encargado de producción técnica general para todos los escenarios, sí. Para 2007 y 2018 estuve ya encargado. Y ya después me vine para España. ¿Y vos ves este plano de escenario? No sé si lo dije bien. Sí, plano de escenario. ¿Y ya te das una idea de que hay algo que no podés? Sí, en general hay cosas que saltan muy a la vista, ¿no? Por ejemplo, no es el caso en este dibujo, pero por ejemplo, si de golpe nos encontráramos con alguna figura geométrica redonda que representa una tarima, eso ya es un desafío, porque conseguir tarimas redondas generalmente se hacen a pedido, se hacen a medida para alguna gira, para algún artista. Vos ya sabés que no hay. Claro, ya sé que no hay, y si hay que hacerlo va a ser más caro de lo que el artista probablemente piense. Claro. Y bueno, es un costo que hay que evaluar. Y después acá vos tenés otra hoja que parece como genérica, que dice consolas. Sí, o sea, ahí tenemos 3 páginas que más o menos resumen un poquito los 3 tipos de información en cuanto al sonido que un rider tiene que tener. Obviamente puede ser mucho más extenso, pero si tuviéramos que reducirlo a lo mínimo, y tenemos que tener un plano de escenario, como veníamos diciendo, para entender cómo hay que posicionar todo en el escenario para los artistas. Tenemos que tener un listado de requerimientos de cómo tiene que ser el sistema de sonido. Cuando digo el sistema es los parlantes que apuntan al público, qué marca, qué modelo, qué cantidad, las consolas que se van a utilizar, los micrófonos, los procesadores que, dicho mal y pronto, ecualizan. Si bien no solamente ecualizar, hay un montón de otros procesos, pero bueno, los procesadores que hacen que el sonido suene bien. Y por último, en la última página, lo que se llama input patch o lista de canales, que básicamente es el orden de todos sus instrumentos y cómo van conectados al sistema de sonido. Todos los micrófonos que van arriba del escenario. Y acá en esta página de Master Input Patch,
yo veo acá que dice Drop, Input, Instrument. Contame un poquito cómo se lee este documento y qué son estas cosas. Bueno, en este caso las dos primeras columnas que son drop e input se refiere a generalmente cuando vos tenés una cantidad de canales o de micrófonos que vas a conectar en el escenario, subdividís por grupos. Por ahí tenés un grupo que es toda la batería, que está físicamente en el mismo lugar. Después tenés toda una parte que están todos los teclados y así. Esto es rojo, por ejemplo, la batería. El rojo, el drop básicamente es una cajita que agrupa, no sé, 8, 10, 12, 16 canales. Y esa cajita es el drop A. Por eso tenemos A1, una cajita A2, A3. Es un patch y una pachera. Es eso, una pachera, exactamente. Se le llama Subsnake una sí. caja con entradas de en Argentina le llamamos remota a eso. Pero sí, es como un alargue de la consola o de la pachera principal con una serie de canales, como te decía, 10, 12 canales. Así y vos tenés, ahí te están pidiendo un drop que vos podés poner 1 o 2, pero que completen los 16 canales. Seguramente va a haber más grandes, ¿no? Sí, hay de diferentes, hay de 24, pero sí, la idea es que puedas conectar hasta 16 canales. Si se usa 2 de 8 o lo que sea. Se instala cerca de la tarima de la batería. Exacto, entonces vos ya tenés centralizado, en lugar de tener que tirar 16 cables desde la batería hasta la consola, los 16 cables van hasta esa cajita y un solo cable más grueso va hasta la consola. Y entonces el escenario es más limpio y manejable. Cuando decís la consola, sí, va directamente a la consola de PA, a la manguerota a todos los 30 metros, no sé cuánto está. Sí, el mangrullo. Sí, más o menos, 30, 35 metros. Sí va a la consola de PA, como decís, allá el mangrullo, donde está el público, en el medio, pero no es el único lugar donde va. En realidad, primero va a lo que llamamos pachera o Stagebox, que recibe todos los canales desde el escenario, desde esas cajitas. Recibe todos los canales, vamos a suponer que son, no sé, 56 canales, los recibe y crea una copia, es decir, saca más de una salida. Por cada canal puede sacar 2 o 3 salidas. Cada una de esas salidas las ocupa una consola distinta, porque cuando estamos en un show en vivo tenemos más de una consola. En general tenemos la consola de PA, como vos dijiste, que es la que va a hacer la mezcla para que el público escuche el show bien. Y luego ahí está el ingeniero de la banda, usualmente. Claro, ahí está el ingeniero de sonido de la banda, o bueno, uno de ellos, porque en muchos casos... Bueno, sí, en realidad por ahí el de monitores también es de la banda y está bueno que lo sea, ¿no? Claro, sobre todo si hablamos de shows de cierto tamaño, prestigio, experiencia, como le quieras llamar. En general, mínimo tenemos a los 2 ingenieros de audio, el de la consola de PA y luego el otro que tiene su propia consola y le llegan sus propias señales, como dijimos, esta copia de señales, que es la consola de monitores. ¿Qué es eso? Es básicamente, en lugar de mezclar para que escuche el público, el tipo mezcla para que se escuchen los músicos, mezcla los retornos. Y él recibe también los 56 micrófonos. Exactamente, él recibe todos los mismos canales o mismos micrófonos que el de la consola de PA. ¿Y esto hoy se sigue haciendo analógicamente? Bueno, sí y no. ¿O hay transmisiones digitales? Claro, hoy en día es mucho más raro verlo analógicamente, sobre todo, como te decía, ¿no? En festivales o en conciertos muy grandes, o en festivales porque el tema digital ayuda con los cambios que hay que hacer durante un festival, tocando muchas bandas. Pero en general, cada vez más se ve que el mundo digital toma el audio, bueno, como muchas otras áreas. Pero no es tampoco raro verlo de manera análoga. Ambas opciones están hoy en día. Coexisten hoy. Sí, a veces si no es tiene digital, que ver. Digamos vos, o sea, el micrófono suele ser analógico, sí, analógico todavía. Sí, claro. Micrófono y parlante todavía. El micrófono siempre lo será, pero digo, su salida suele todavía ser una salida analógica, aunque hay algunos poquitos micrófonos que tienen salida digital. Y van hasta el drop, a esta pachera remota distribuidas, o la remota de, no sé, la batería. El micrófono del tambor va a la remota de batería y ahí sale una manguera analógica que entra a llamaste un stage. Un Stagebox, sí. Box, o pachera. O pachera, y de ahí podría salir digital a las consolas. Sí, incluso podría también, lo digital ya podría estar. Sí, con un protocolo así tipo ¿Cuáles son red. Los que usan? Y es muy... A ver, la mayoría de los de hoy en día se manejan más en un protocolo que básicamente es un protocolo de red, como la red que tiene uno en la casa o en el trabajo. Tenemos Dante,
que es un protocolo estilo red muy, muy, muy conocido. EtherSound es otro. Hay uno más viejo que se llama CobraNet. Hoy en día, bueno, MADI o Optocore, que son otras tecnologías, utilizan un sistema óptico por fibra óptica, es un poco diferente. Pero bueno, a la larga es todo digital, e incluso lo digital, vos nombraste, salimos del micrófono, vamos a la caja analógica, a la remota, y de la remota vamos a la Stagebox. La remota hoy en día también puede ser digital, incluso. Ya tener la conversión digital en la remota. Ir al Stagebox. Y el Stagebox ya es digital también. Wow. Exacto. Quizás con un solo cable de red estás llevando 56 canales de todas las remotas de todo el escenario. Y ahí todo el traslado hacia la consola de PA, sobre todo, que la que está más lejos, es todo mucho más pequeñito, ¿no? Un tubo. Sí, a ver, si estamos hablando de analógico, va a tener más tamaño. Claro, digo el digital podría ser un cable solo. El digital sí podría ser un cable solo, lo que pasa es que generalmente se separan en cables redundantes, o es como un backup, básicamente. Tenés backups. Pero sí, de hecho hoy en día un sistema de audio moderno casi te diría que solo tira 2 cables hacia el mangrullo, uno de señal y uno de corriente, que no van juntos por una cuestión de ruidos y tal, pero llevas corriente para que tenga corriente el mangrullo, que puedas prender las consolas, todo necesitas, y luego las señales, todas las señales, entradas, salidas, control, todo lo que necesites va por un cable, si queremos. Impresionante. Y contame acá un poco, volvamos al input patch. Acá tenés 16 canales, como te decía, que supongo que son de batería. Kick in, kick out. Y ahí te están poniendo qué micrófonos quieren ellos. Exacto. A ver, sí cabe destacar que en este caso, este rider, si bien está el rider y te muestra la información, este es todo material que la banda traía con ellos, ¿no? O sea, eran todo te está especificando qué es lo que van a traer. Sí, en este caso sí, que en el rider muchas veces te muestran qué es lo que traen y qué es lo que necesitan. Acá te están diciendo lo que van a traer, pero ¿te podría especificar qué micrófono quieren el bombo, qué micrófono quieren el tambor? Y tranquilamente sería esta misma lista que estamos viendo, porque si los tipos están acostumbrados a esto porque es su material, vamos a suponer que en alguna fecha no pueden traer su propio material y te van a pedir idealmente lo que ellos quieren. Porque quieren sonar con la sonoridad que tiene ese mic. Exactamente. No sé, por ahí digo una boludez, pero el pibe que pone el mic en el bombo, ¿también tiene una instrucción de cómo hacerlo? Sí, totalmente. Convengamos que el equipo de trabajo que va a recibir al artista en cuanto a sonido es una empresa de sonido con técnicos de sonido. Entonces sí, ellos van a utilizar su criterio. En el caso de que no esté aclarado o que el ingeniero de la banda no lo haga, los técnicos de sonido locales son los que colocan los micrófonos, y sí, son gente entrenada como técnico de sonido que sabe cómo tiene que más o menos microfonear. Luego si el artista, el ingeniero, quien sea, quiere reacomodar todo, bueno, sí, claro, pero al principio el trabajo lo hace el local. Y además ahí no se juegan cuestiones estéticas. Bueno, sí, obviamente también hay que tener en cuenta la parte estética. Ahí siempre igual hay una línea, ¿no? Y eso ya viene más por el lado de cómo está planteada la escenografía del lado del artista, pero algunos artistas son más cuidadosos en proteger que no se vean los instrumentos o que no se vean los micrófonos. ¿Y quién se ocupa de bajar esa línea de parte del artista? Bueno, eso viene más ya por el lado, dependiendo del artista, el tamaño del artista, puede venir del operador de luces o puede venir directamente desde un director de escenografía, un director hasta incluso de fotografía, un director de arte. Ahí ya depende qué tan grande sea el artista o qué tipo de artista sea y qué tanto le tenga que prestar atención a la estética de su show. Y eso ahí vos como productor técnico durante el montaje vienen y te dicen a vos o van y le dicen directamente a la gente del stage. Eso ya se supone que está todo planteado y expresado en el rider. Sobre todo cuando hablamos algo importante como, bueno, la escenografía tiene que tener estas características, tiene que respetarse esto y aquello. Obviamente nosotros tenemos que estar enterados. Está recontra planificado. Totalmente. Así como yo me tengo que enterar, yo tengo que hacerle saber a los proveedores que van a interactuar con eso, ¿no? Sobre todo, no sé, los proveedores de luces, de backline que ponen los instrumentos, de sonido que ponen los stands. Todo el mundo tiene que estar al tanto. El día que se llega a montar y hacer las cosas, hay que pensar lo menos posible. No es como cuando yo voy a tocar a un bar y le digo, che, me prestás un plug que no tengo. No, bueno, no te creas, puede pasar también. Pero se intenta reducir ese factor lo más posible. Y contame un poco, a ver, acá abajo hay otro drop, el B. No, acá vemos que es como decías, otro drop, otra remota.
que por lo que veo ya tiene toda la parte de las guitarras, el bajo. Veo un metrónomo también. Sí, lleva un metrónomo. A ver, en algunos canales algunas cosas son muy específicas de cómo trabaja la banda en particular. Por ahí el metrónomo en este caso lo dispara el bajista o el baterista. Y eso, el monitorista, el ingeniero de monitores, como hablábamos antes, es el que se encarga de distribuir ese metrónomo para que lo escuchen todos los artistas, que en general es con auriculares, ¿no? Para que no se escuche en el escenario un metrónomo Claro. que tocan. Y esta columna que dice input. Eso es porque también, en este caso, como las consolas y todo el equipamiento de audio eran de ellos, es una configuración interna de ellos, pero bien podría ser la configuración de la consola local, si fuera una consola puesta localmente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Por un lado te dice dónde están conectados, como dijimos antes, los micrófonos en las remotas, y después la otra punta de la remota, la que tiene los conectores que van al Staybox, cómo se conecta uno con cada uno. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, la primera remota es fácil porque del 1 al 16 van del 1 al 16. Pero la B, ya el 1 no es el 1. El 1 es el 17, el 2 es el 18, porque empezás a partir de donde lo dejó la otra remota. Entonces, eso te está explicando cómo tenés que conectar a la consola las remotas. Y este orden en particular se respeta en el mixer porque el ingeniero necesita que sea así. Sí, se respeta en el mixer porque el ingeniero, por un lado, puede decir sí, necesita que sea así, está acostumbrado a que sea así, y sobre todo, si hablamos de vuelta de consolas digitales, ya tiene guardada una escena en la consola, una memoria en la consola, con ese orden de canales. Entonces, si le cambiamos el orden, la mezcla va a ser otra y va a cambiar todo. Y en el caso de bandas grandes que vienen de gira, haciendo shows en vivo, en el 99,99% de los casos, ni hablar si traen su propia consola, pero aunque no traigan su propia consola, en el 99% de los casos traen una escena para la consola local. Entonces necesitan que el orden se respete porque van a cargar su escena. Y en ese caso te piden una consola específica. Sí, eso también puede ser otro requerimiento del rider. Es decir, mira, necesitamos, no la traemos nosotros, tiene que ser esta consola. Marca y modelo. Exacto. Que bueno, a veces pasa que ese modelo exactamente no se consigue, no está disponible en ese momento y hay que buscar un reemplazo. Bueno, a veces, también los riders a veces dan opciones ya de antemano. Dicen, bueno, esta o esta o esta. Dan 3 opciones, por ejemplo. Y acá yo veo algunos canales que tienen, dice, en esta especificación que habías dicho que es inusual, veo que dice 20 metros de, supongo que serán metros, de cable. Sí, bueno, hay algunos canales en particular que necesitan buen largo de cable. Generalmente, como es en este caso, los vocales principales, porque el cantante le gusta caminar por el escenario, moverse y necesita espacio de cable. ¿Podría utilizar un cable inalámbrico? Sí, podría, pero en este caso esta banda en particular decide no usarlo, tendrá su criterio para hacerlo y por eso requiere muchos metros de cable. Veo que acá hay unos ambience. Esos micrófonos en general tienen mayormente 2 funciones. Una es por si la banda va grabando sus shows, conforme va tocando en la gira va grabando sus shows porque después va a sacar un disco o va a hacer algo. Bueno, tener micrófonos de ambiente sirve para grabar un disco en vivo, agregarle ese sonido de público. Pero también otra función muy muy utilizada en vivo es si tenemos un monitoreo por auriculares, es decir, que se escuchan en vez de con retornos en el suelo por sus auriculares. A veces esos auriculares pueden dar una idea de encierro, porque tenés puesto eso y no escuchas mucho lo de afuera. Entonces, al poder agregarle a la mezcla un poco de sonido ambiente del público, le devuelve ese ambiente y no están tan encerrados. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos, no sé, músicos que interactúan con el público, ¿no? Que lo hacen hablar al público o, bueno, lo que sea. Esa interacción quizás se la pierde el artista si no escucha el ambiente. Claro, porque esos in-ears tienen un aislamiento importante. Sí, bueno, son básicamente estos que tengo puesto aquí, que básicamente tienen la forma, cuando estamos hablando de in-ears profesionales, están hechos a medida, se hace un molde de los oídos y eso encaja perfecto en tus oídos y entonces funciona como auricular, pero también como tapón de sonido de afuera. El in-ear profesional se manda, digamos, a hacer. Exacto. Se hace un molde de tu conducto, de tu oreja. Exacto. Y para con que eso tape se acople lo mejor posible. Para que se acople lo mejor posible. Tiene la doble función de reducirte el ruido externo y también
todo lo que es el rendimiento en graves, como son parlantes muy parlante, pequeñitos, que puedas tener graves. Exactamente. Si no tuvieras este encaje perfecto, no tendrías ese realce necesario en graves para que suene relativamente plano el monitor. Y Nico, estaba mirando acá, contaba un poco, en la otra página hay un rider de Coldplay. Sí. Pero no muestra equipos, acá hay una lista de otras cosas. Claro, porque en este caso, así como mostramos lo de The Killers para el tema del audio, en este caso agarramos una página de Coldplay para hablar un poco de lo de hospitality, ¿no? Lo que hablábamos antes de atender al artista en cuanto al lado más humano, podría decirse. Claro. Básicamente que tengan las necesidades básicas de un lugar donde quedarse, es decir, hoteles, transportación y sobre todo camarines y oficinas en el recinto. Porque claro, vos pensás que tenés un artista que por ahí son 4 o 5 músicos, ¿sí? Pero además de esos 4 o 5 músicos tenés asistentes, técnicos, managers. Hay artistas que viajan durante 1 año o 2 años de gira, entonces tienen un equipo completo, tienen hasta un contador, ¿se entiende? Abogados. ¿Un equipo cuántas personas pueden llegar a ser? Y mira, justamente esto que estamos hablando de Coldplay, que fue un show bastante grande, no recuerdo exactamente ahora, pero no tendrían menos de 60, 70 personas trabajando entre todo. Claro. ¿Y qué te piden acá, por ejemplo? Contanos un poco. Bueno, nos dicen, ¿no? Una oficina grande tiene que estar disponible desde 1 hora antes de que se haga el load-in. El load-in es cuando llegan y empiezan a descargar sus cosas, su material. Y bueno, pide una conexión a internet, una conexión de teléfono, mesas, sillas, diferentes cosas básicas para que los tipos puedan llegar y se puedan instalar. Pero a veces sí pasa, no sé, que quieren Yo quiero una ciruela flotando en perfume, en un sombrero de hombre. Ahí tiene. Una marca de whisky en particular que por ahí es difícil de conseguir o alguna pretensión así, no rara, pero poco común. Y veía, digamos, que había especificaciones muy concretas de que la cortina tiene que estar cerrada, de que tiene que haber cortina que no se puede ver, de que no tiene que estar en el paso de no sé qué. Sí, cuestiones que tendrán que ver con la intimidad, con la seguridad, con... Sí, totalmente. Bueno, eso también influye a otra área de la producción que quizás no nombramos, pero hay todo un área de producción de seguridad, tanto de la parte local como la parte del artista, y entre ellos coordinan cómo van a ser los protocolos de seguridad, a quién se deja pasar, a quién no. En este momento hay que hacer un bloqueo acá para que sea el artista, y todo eso también está muy, muy especificado. Y como decís vos, la intimidad del artista es importante porque muchas veces depende del artista y depende de la situación, están más aptos a estar expuestos, o a veces prefieren que no los vea nadie y ir a tocar y nada más. ¿Y cómo arriba un artista que se le van a venir encima 50.000 personas? ¿Qué hacen? ¿Llegan más temprano? ¿Entran por lugares demasiado asegurados? Sí, bueno, las dos cosas. ¿Llegan más temprano o llegan más tarde? A ver, cuando ya toda la gente está sentada. Claro, vos tenés un lapso de tiempo que, dependiendo el tamaño del lugar donde vas a hacer el show, varía, pero vamos a suponer que entre una hora y 3 horas podés llegar a tener desde el primer momento que abrís las puertas hasta que todo el mundo está dentro, ¿no? Ese sería el peor momento para que un artista llegue al lugar. Entonces, o se hace antes o se hace después, en la medida de lo posible. Pero bueno, más allá de eso, se genera siempre protocolos de cortar ciertos accesos, cortar ciertas calles para que nadie pueda circular por ahí, que es por donde justamente el artista va a llegar y que también se va a ir. Eso se hace obviamente coordinado la producción de seguridad con la producción del artista, junto con la policía, la municipalidad. Hay un montón de reglas a seguir para poder lograr eso. Y Nico, volviendo un poco a la instalación, ¿cómo se llama la gente que se ocupa de la instalación del escenario? ¿Cómo se decide dónde se pone el escenario? Porque ahí el artista tiene un tipo de escenario, supongo, de predilección o inclusive a veces uno que hasta pueden llegar a traer ellos, pero los predios o los lugares donde van a tocar van cambiando. Entonces, ¿quién decide ahí? ¿Cómo se entera la producción del artista? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Lo decidís vos? No, bueno, eso también es una parte integral del rider. Dentro del rider tiene que haber bueno, puede ser dentro del rider o puede ser como un archivo aparte, pero tiene que haber un plano claro de las necesidades de escenario
del artista. Esto varía según el tamaño del artista, como vengo diciendo, pero puede ser desde, como vimos antes, un plano de escenario donde dice, bueno, acá va la batería, acá va tal cosa, o puede ser como quizás en el caso de Coldplay, que es, ok, yo voy a traer mi propio escenario. Necesito un espacio de tanto y tanto, el estadio tiene que tener estos tamaños, estas alturas, estas cosas. Entonces, ya desde ese momento se contrata el estadio teniendo eso en cuenta. Obviamente si es necesario, hay un momento de negociación con el artista, decir, mira, en Buenos Aires, estos son los estadios que hay, el más cercano a tus necesidades es este, no es exactamente eso, siempre se va adecuando y se va acomodando. Pero sí, el diseño original de escenario y de puesta en escena del artista es el que determina la toma de decisiones que sigue después de lo que decías vos. Dónde se monta exactamente el escenario, en qué parte del estadio, qué tamaño tiene, todas esas cosas. Eso, una jornada de preproducción del show. Bueno, depende también de si estamos hablando de un show único o si estamos hablando más de un festival por la cantidad de escenarios y de bandas y es todo más multiplicado. Pero si tomamos Lollapalooza es otra cosa. Claro, Lollapalooza que no sé, hoy en día si tendrá cuántos, 5 o 6 escenarios durante varios días, quizás te tocan 60 bandas y yo cuando empezaba a trabajar en aquellos años para un show que era en final de marzo, yo ya empezaba a trabajar en octubre, noviembre. Claro, y cuando, digamos, empieza, vos ya tenés todo contratado, se cita, pues ya se sabe cuándo se va a empezar a armar. ¿Eso cuándo sucede? ¿Sucede en 8 horas, en 12 horas, en 20 horas, en 60 horas? Bueno, eso es lo mismo. Si estamos hablando de un festival con muchos escenarios, se multiplica la situación. Pero para hacerlo más simple, más tangible, vamos a hablar de un show en un estadio. Y esto obviamente que puede variar más y menos, pero a nivel promedio. Y tenés desde el primer día que se entra con lo básico, que generalmente entra la parte de corriente eléctrica, porque sin corriente eléctrica generalmente no funciona nada. A veces se utiliza la corriente eléctrica del lugar los primeros días del estadio. Pero luego, si no, ¿qué? Claro, luego siempre se utiliza generadores o grupos electrógenos. Camiones son. Sí, son como unos containers que tienen adentro un motor que genera, a partir de combustible, genera electricidad, básicamente. Y eso también va en base al rider, que en este caso saber qué es lo que necesita el artista y también saber qué es lo que localmente tenés que complementar, porque ambas cosas van a consumir electricidad, ¿no? Arriba del escenario el artista con su consola y sus instrumentos y sus cosas consumen, pero vos también tenés que saber que tenés un consumo de luces, sonido, pantallas, un montón de otras cosas. Entonces todo eso tiene que ir dentro del cálculo. ¿Y eso alimenta también todo lo que es el campo o el estadio provee una parte? Bueno, eso va variando. Puede ser que el estadio provea una parte y que la producción desde un proveedor, que en este caso también, así como tenemos un proveedor de luces, tenemos un proveedor de energía, de corriente, que puede proveer los generadores y todo lo que ayuda a que esa generación de energía se distribuya, que son cableado, tableros y obviamente el personal que instala y controla eso. Pero bueno, puede ser compartida la distribución de electricidad como puede que no. Tenés ya corriente para trabajar y empiezan a hacer que el escenario, el campo, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, sí, una de las primeras cosas que se hace es plantear el escenario. Es decir, también tenemos un proveedor que va a proveer ese escenario, esa estructura de escenario. Pero bueno, independientemente de si es del artista o es local, uno de los primeros pasos después del tema corriente es el escenario. Se hace un planteo, es decir, se empiezan a colocar las primeras partes del escenario, las bases, se mide todo y se pone a nivel. Porque es como una obra, ¿no? Tenés que tener todo bien nivelado desde abajo, porque si no, cuando lo subas, te va a quedar torcido. Bueno, y una vez que están todos de acuerdo, que obviamente para que todo esto suceda y se haga conforme a la ley, hay un ingeniero que firma, como si fuera una obra, que firma el proyecto, que se hace cargo de que esto va a funcionar y va a funcionar correctamente. Y hay muchas veces personal del gobierno, de entidad gubernamental, que sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, lo que sea, controlando que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Y se monta el escenario, ¿se monta qué primero? ¿Luces? Hablando de un show más bien tradicional, sí, podríamos decir que las luces y el sonido pueden entrar prácticamente de manera simultánea, porque las luces van a trabajar en lo que es
adentro de la caja escénica, adentro del cuadrado donde están los músicos, mientras que el sonido en general, los parlantes, esas cosas se cuelgan del lado de afuera, en los costados del lado de afuera. Entonces, sonido puede ir empezando colgando esas partes mientras luces va trabajando internamente. Y después, si hay que complementar con sonido dentro del escenario, ya se va trabajando una vez que luces tiene algo más avanzado lo de ellos. Y veo en lo que me pasaste el término rigging. Sí. Bueno, eso es otro proveedor y es otro área importante de la producción. Rigging se refiere a todo lo que es colgar material arriba de las personas en estructuras. ¿Por qué es importante? Porque en un show la mayoría de lo que es sonido, luces y video está colgado. Uno va a un show y las luces están ahí arriba colgando del techo, los parlantes están colgando ahí a los costados, las pantallas también están colgando al fondo del escenario. Todo eso, cómo colgarlo, dónde colgarlo, qué material usar, desde qué parte del escenario se puede y desde qué no, eso lo controla y lo supervisa la gente que hace el rigging del show, los riggers, que están muy de la mano conectados con la gente que provee el escenario, porque claro, ¿de dónde se va a colgar todo eso? Del escenario. Entonces, entre el ingeniero y el personal del escenario y el rigger o el equipo de rigging, se determina cómo se hace el colgado. Y esto obviamente va siempre coordinado por el productor técnico, que tiene que estar al tanto de esto. O sea, el proveedor del sistema de sonido trae un sistema que es colgable, pero no se ocupa de colgarlo. Bueno, a ver, no se ocupa de decidir exactamente cómo se cuelga. Lo que va a hacer el proveedor de sonido en base a lo que ya se ha hablado de qué necesita la banda, de cuánta gente va a ir al evento y ya tiene un diseño de cómo va a ser su sonido. Te dice, bueno, ok, yo voy a colgar esta cantidad de parlantes que pesan tanto, los tengo que colgar de esta manera, de esta distancia entre cosa y cosa. Te da todos los detalles. Eso se le pasa al rigger o al equipo de rigging, lo revisa y juntamente con la gente de escenario que lo revisan estructuralmente dicen, bueno, ok, sonido tiene que colgar de aquí y de aquí. Y lo mismo pasa con luces. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se genera un plano de escenario donde se muestra los puntos de donde se tiene que colgar cada cosa. Las luces, el sonido, el video, exactamente todo. Entonces, a la hora de llegar al montaje, el equipo de rigging, que fue el que ya hizo todo armó este plano, sabe exactamente dónde tiene que colgar las cosas porque lo tiene en el plano. Y Nico, ¿cómo, digamos, supongo yo que habrá, o no sé si siempre, una prueba de sonido? Hoy por ahí se hace de otra forma, con grabaciones, ¿puede ser? Sí, bueno, eso igual, si bien es una tecnología relativamente de siglo XX en adelante, no quiere decir que todas las bandas lo hagan y ni quiere decir que sea el mejor ni el peor método, pero sí, es verdad que las pruebas de sonido en algunos casos se hacen por medio de haber ya grabado todos los canales. Por ejemplo, yo el show de la noche anterior lo tengo grabado canal por canal porque en mi consola tengo esa posibilidad. Además de mezclar en vivo, voy grabando todos los canales. Entonces, voy al próximo lugar y en lugar de necesitar que la banda toque para poder yo hacer la mezcla, ya tengo pregrabado los canales. Es casi como que estoy mezclando en el estudio. Pero porque luego al fin de cuentas, digamos, aunque la banda esté en vivo, a vos lo que te llegan son señales eléctricas. Exacto. Si están grabadas o las están ejecutando en el mismo momento, es muy similar, digamos. No hay feedback, pero digo feedback en el sentido de humano. Se entendió. Sí, y más sobre todo lo que te digo, ¿no? Si lo que vos vas a usar para mezclar no es algo que se grabó en un estudio, sino lo que tocaron en el show anterior. Es bastante similar a la dinámica, al audio, a lo que vos estás tratando de volver a replicar. O digamos, la fuente con la que estás mezclando es bastante más parecida a la situación de mezcla. Si vos usaras quizás señales de una grabación en estudio, y no vas a obtener el mismo resultado. Cuando la banda se suba a tocar, no va a ser exactamente lo mismo. En cambio, de esta manera se asemeja más la situación. Me dijiste que vos empezaste a trabajar tal o cual show meses antes de que suceda. No sé, 3, 6 meses. ¿Qué pasa el día del show? ¿Tenés mucho trabajo o ya, digamos, toda tu planificación ya no requiere que vos participes demasiado? No, a ver, requiere que participes de otra manera quizás. En general, la producción, como la mayoría de los trabajos organizativos, cuanto mejor hagas la preproducción, la previa, la parte anterior, como decíamos antes, cuanto menos te dejes para pensar in situ porque ya está todo diagramado, pensado y chequeado, mejor.
menos quizás trabajo, entre comillas, vas a tener, y además te va a dar más tiempo para reaccionar frente a los imprevistos, que siempre los hay. Si vos tenés imprevistos, pero estás libre porque tenés todo lo que ya podías prever resuelto, podés reaccionar de una manera. Si no tenías resuelto un montón de cosas y además te surgen imprevistos, es más difícil. Pero a grandes rasgos, una vez que estás in situ, lo que tiende a suceder es que estás más asegurándote de que las cosas sucedan como tienen que suceder según el plan y que todos sepan bien el plan. Cuando empieza el show, Sí. ¿estás nervioso o lo disfrutás? Bueno, yo personalmente siempre antes de un show estoy nervioso, pero creo que también eso es lo que me mantiene en este rubro. Es un nervio que tiene su parte fea, si querés, y su parte linda, ¿no? O sea, el día que no sienta más eso, creo que se pierde el gusto también. Ya no lo haces. No sé si no lo hago, pero que va a ser otra cosa. ¿Y hubo algún show o algo más de uno en donde vos dijiste qué bueno estar acá, que especialmente te gustó haber hecho o que sucediera o haber participado por Sí. el artista, por el evento o por cómo te fue a vos? Sí, mira, hubo varios, obviamente como decís vos, ¿no? También depende del artista, si a uno le gusta el artista en particular, pero por decirte un par, uno de los primeros shows que me tocó hacer cuando empecé a trabajar, incluso solo como técnico de sonido, todavía no hacía ni producción, pero tuve la suerte de que la empresa para la que había empezado a trabajar en el Luna, que también hacía shows en estadios, le tocó hacer el show, bueno, o logró hacer el show de Roger Waters, que bueno, a mí siempre me gustó mucho Pink Floyd y tal, y bueno, recién empezaba a trabajar, todavía no tenía 100% claro lo que estaba haciendo, pero Y estaba estabas con trabajando. Roger Waters. Claro, o sea, estaba trabajando en un show de Roger Waters, o sea, no estaba con él, obviamente, ¿no? Yo era un técnico de sonido, pero nada, eso fue una situación bastante linda. ¿Y vos te cruzás con los artistas o como productor técnico, al fin de cuentas, estás todo el tiempo con la gente de producción, pero te toca Sí. cruzarte con los artistas? Bueno, depende de que llamemos cruzarnos, pero sí, en general, mayormente uno trabaja con el equipo de producción del artista, no directamente con el artista. Pero sí, inevitablemente, si el artista o los artistas vienen a probar sonido y uno está en escenario chequeando que todo esté funcionando, y sí, los cruzás, los tenés ahí, pero generalmente no hay ningún tipo de interacción. O sea, es muy raro que alguien desde producción hable con el artista directo. Nico, no quiero robarte más tiempo. ¿Cómo termina todo esto, digamos? Termina el show, los tipos se van felices, hacen su bis, se van felices, no sé en qué momento escaparán de ahí. ¿Cómo se deshace todo eso? Bueno, con trabajo y tiempo, de la misma manera que se hizo. Es verdad que es un poco más rápido, porque es más fácil o más rápido desmontar o desarmar. Hay un protocolo, digamos, la gente de rigging interviene igualmente. Sí, es un poco exacta, no es exactamente, pero casi como se armó, se desarma, pero en el sentido inverso, ¿no? Lo primero que vas a quitar de en medio es lo último que pusiste, que son los instrumentos, bueno, los músicos primero, los instrumentos, toda la parte, sobre todo del artista, que se vaya. Y una vez que se va lo del artista, ya puedes empezar a limpiar el escenario, en el caso de empezar a quitar consolas, empezar a quitar cableado que está en el medio, y cuando ya estamos listos se pueden empezar a quitar las luces desde el techo, las pantallas, los parlantes. Una vez que todo eso ya está limpio, ahí empezás a desmontar el escenario en sí. Se desarma todo el escenario, se queda la estructura completamente desarmada, que todo este material obviamente se va cargando en camiones y se va yendo en camiones desde el estadio a sus respectivos. ¿Cuánta gente trabaja? Vos hoy me decías, el equipo de Coldplay, por ahí eran 60 personas, no sé. Del lado de ellos. Del lado de ellos, sí. Sí. Y entonces, ¿cuánta gente hay en la producción? ¿Se involucra, digamos, estuvo trabajando para que eso suceda? Sí. ¿Cuánta gente es, más o menos? Bueno, en el caso de Coldplay, como te digo, si teníamos 60 personas del lado de ellos, imagínate que del lado local son muchísimas más, porque hay un montón de empresas, servicios, coordinadores, asistentes, ayudantes, traductores, como decíamos antes. Hay un montón de gente, personal de seguridad. Entonces, podemos hablar que fácilmente en ese show, fácilmente localmente, habría 400, incluso 500 personas trabajando.
Y no estamos hablando ni siquiera de un festival, que si hablamos de un festival ya eso se multiplica. Y gran parte de todas esas personas, de alguna manera, fueron tu coordinación. Por ahí vos no estás mandando directamente a alguien que está cargando un parlante, pero sí a la gente que le dice que lo haga. Sí, claro. Así como yo estoy en este caso como encargado de producción técnica, están los cabezas de equipo, por ejemplo, de la empresa de sonido o la empresa de luces y así. Pero además dentro de lo que es la producción técnica, no es que yo estoy hablando directamente con todo el mundo. También tenemos ciertos puestos dentro de la producción técnica que suman a la coordinación, ¿no? Tenemos al jefe de escenario o stage manager que le llaman, que es el que controla que todo suceda en tiempo y forma arriba del escenario. Y tenemos, bueno, diferentes figuras, pero sí, a la larga uno termina interactuando con todos los departamentos con sus cabezas de equipo y ellos van distribuyendo la información. Nico, te haría 80 preguntas más, pero no te quiero robar más tiempo y sé que allá son 5 horas más tarde que acá. Estoy infinitamente agradecido por esta cosa que me contaste, por charlar contigo además. Y no voy a poder ver un show ahora sin ponerle nombre a cada cosa de la que está pasando o la que estoy viendo. Te agradezco muchísimo, Nico. No, bueno, yo te agradezco a vos, porque la verdad que es súper lindo charlar de estas cosas que nos gustan hacer y nada, siempre estoy acá. Cuando haya más preguntas, acá estamos. Creo que las va a haber. Nos vemos prontito. Gracias. Un abrazo grande. Es un placer infinito compartir todo esto con ustedes y agradezco una vez más a Nico que nos permita hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Suscríbanse, prendan la campanita, denle un me gusta y buena jornada para todos.